Vamos a continuar esta mañana, hermanos. Vamos a la palabra de nuestro Dios. Gracias por estar hoy. Libro de Génesis capítulo 35. Libro de Génesis capítulo 35. Vamos a las escrituras, amados hermanos. Libro de Génesis capítulo 35. Y vamos a ponernos de pie a medida que lo encontramos. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Vamos a continuar, hermano, con nuestro mensaje. Jacob dijo a su familia. Génesis capítulo 35. Note la palabra de nuestro Dios a partir del versículo 1. Génesis 35, versículo 1. Génesis 35, versículo 1. Estemos orando, no, todavía hay trabajos arriba, necesitamos poner una malla raché. El cielo el techo que tenemos es bueno, es policarbonato, pero es transparente. Ahorita está bien, pero cuando hace el sol, va a ser calor para los pequeños. Así que esta semana también tenemos que poner todas sus ofrendas, va a ser de gran bendición. Génesis 35, la palabra de Dios dice así. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto. Así que Jacob dijo a su familia, vamos ahora. Padre, te doy gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque nos permites escuchar tu palabra, venir a tu iglesia. A pesar, Señor, del poco espacio que tenemos, a pesar de ciertas dificultades para entrar, tú eres bueno. Gracias por la fidelidad de estos hermanos. Gracias por el deseo de venir hoy domingo, día del Señor. Tú vives, Señor. Cristo resucitó un día como hoy, pero ese Redentor vive. Adoramos a un Dios vivo, y que es Dios de vivos también. Él nos ha dado vida. Pero ahora, Padre, habla a estas familias, conoces el corazón, los problemas, las dificultades, los resentimientos, todo lo que hay entre ellos. Sálvanos, salva nuestras familias. ¿A quién más iremos? A mí dame la gracia de predicar tu palabra y callarme cuando sea el momento. Que haya varones que hablen a su familia. En el nombre de Cristo te ruego. Amén. Hermano, por favor, ocupe su lugar. Puede sentarse. Puede sentarse. Hermano mío, mi silla también está disponible, por si acaso, si alguien quiere sentarse, ahí también está libre. ¿Ok? Amén. Acá también hay una más, así que suban nomás los hermanos. Gracias, hermano. Gracias ahí, gracias ahí. Vamos a tratar de acomodarnos. Aquí también hay otra. Amén, amén, amén. Bienvenida, bienvenida, hermano. Amén. Ahí también hay otras sillas. ¿Ok? Sí, aquí hay uno, hay dos, tres, sí, cuatro. Sí, sí. Vamos a acomodarnos, hermanos míos. ¿Okay? Bien, estamos en el libro de Génesis capítulo 35, mi amado hermano, y estamos estudiando a lo largo de estos días el gran tema, pero Raquel tomó dos ídolos en Génesis 31. Hemos visto el terrible mal que Raquel acuñó en su corazón. Esta mujer quería adorar a Dios, pero también quería adorar a sus dioses. Pero los dioses que ella tenía no eran dioses grandes, de talla inmensa, notoria, abierta, donde todos podrían decir, oh, qué idólatra Raquel. No, ella sabía quién era su esposo, era Jacob. Ella sabía a qué Dios iban a adorar. Estaban buscando adorar al Dios de la Biblia, a ese Jehová. Estaban entendiendo que querían también seguir el plan de Dios. Vamos a ir a Betel, volvamos a la casa de Dios, levantemos el altar que prometiste. Pero había un serio problema en el corazón de esta mujer llamada Raquel. Tenía estos pequeños ídolos, terafines de 2 a 3 centímetros, tan insignificantes que ni siquiera se podían notar. Pase, mi hermana, pase. No se preocupe, vamos a acomodarnos, pase, pase. Aquí hay una silla, hermano, vacío también. Pueden ponerlo por allá o al costadito del hermano. Podemos trabajar. Sí, pase, hermano, vamos a tratar de hacer espacio. Sí, mejor sin detener, hermano, si hay espacio, vamos a tratar de dar espacio a los hermanos que puedan. Ok, sí, pase, hermano. José, vete más acá, mi hermano. Ahí está. Amén, amén. Ahí está. Aquí hay otra. Ponla allá si no llevan allá, hermano, para que pueda alguien sentarse. Muy bien.
Bien, hermanos míos, volviendo a nuestro mensaje, entonces podemos considerar este terrible mal. ¿Qué tenía esta mujer en su corazón? A Dios y a sus dioses. Igual de abominable. La apariencia era de piedad, pero por dentro el corazón estaba levantado a los dioses ajenos, a los terafines. Vimos algunas lecciones acerca de ello. La primera lección que hemos visto, Raquel nos predicó en el libro de Génesis, en el capítulo 31, en el verso 19. Ella nos enseñó de dónde vinieron estos dioses, cómo ella aprendió a venerar a estos dioses, a la avaricia, a la codicia, al orgullo, a la vanagloria de esta vida, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne. Cómo esta mujer aprendió a adorar a Dios y a sí misma. Y la mujer responde en Génesis 31, 19, los ídolos que ella tenía eran los ídolos de su padre. Su padre Labán le enseñó a adorar a Dios, pero también a sus dioses. Adorarse a sí mismo, pero también adorar a dioses. Ser un avaro codicioso, adúltero, pero también a sus dioses. A Dios. Entonces había un serio problema. Ella heredó los ídolos de su padre. Luego hemos visto la devoción de esta mujer. Génesis 31, la palabra de Dios dice en el versículo 34, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una alabarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. También nos enseñó no solamente de dónde vino sus ídolos, los aprendió de su padre. En segundo lugar, nos enseñó la devoción que ella tenía a sus ídolos, cómo los ídolos afectaron su vida en todos los ámbitos que ella tenía, cómo cambió su relación entre ella y su esposo, porque este varón no sabía la maldad que ella traía consigo, de tal forma que él dijo, a quien encuentre estos ídolos que muera, dijo a Labán, sin saber que esta mujer, Raquel, su esposa, los había escondido. Cambió su relación con su padre, cambió su relación con sus hijos, cambió su relación con la congregación, afectó su vida, su adoración, todo lo malogró. Estos ídolos, esta veneración, cualquier cosa que quita la gloria y honra a Dios se convierte en un ídolo. Cambió su vida. Esta mujer llegó a ser más devota de sus ídolos que a Dios. Luego, hermano mío, estamos viendo Génesis 35 y aquí está nuestro mensaje una vez más. Ahora Raquel predica para nosotros una tercera lección. ¿Cómo tenemos nosotros victoria sobre los ídolos? Hay lecciones que debemos aprender. Ella nos mostró de dónde viene, de su padre. Ella nos mostró su devoción, cómo afectó seriamente su vida estos ídolos. Pero en tercer lugar, ella nos está mostrando cómo tener victoria sobre los ídolos. Hermano mío, en Génesis 35, verso 1 dice, dijo Dios a Jacob. Jacob estaba en serios problemas. En Génesis 34 podemos ver la historia de este hombre. Está en Siquem. Está vagando ahí entre 8 y a 10 años. El hombre no debía haber pasado tanto tiempo con su familia en Siquem. Vimos lo que pasó en Siquem. Fue deshonrada Dina. Los hijos de Aarón, Leví y Simeón tomaron en venganza la deshonra de Dina y mataron a toda la familia de Siquem. Y ahora Jacob tiene un serio miedo de que su casa sea destruida. Él se siente ahora que ha llegado el fin para los suyos. Está con temor, está con vergüenza. No pudo hacer frente a todo lo que sucedía. No paró la deshonra de su familia. Y el miedo y la rebelión de sus hijos. Está viendo él que su familia se desmoronaba. Tiene ataques por fuera, pero también por dentro. Así que en Génesis 34 la Biblia dice en el versículo 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Jacob está en serios problemas. El miedo que sea destruido por fuera, su familia se está desmoronando por dentro, lo llenó de temor, de angustia. Los ídolos, hermanos, siempre traen serios problemas. Jacob no debía haber pasado tanto tiempo con su familia, así que él debería haber ido a Betel. Él prometió volver a Betel rápidamente. Él conocía a Betel. Cuando estaba huyendo de Esaú, llegó a Betel y prometió al Señor en ese lugar, en la casa de Dios, porque había una puerta. La Biblia dice una escalera donde subían y bajaban los ángeles. Esto es casa de Dios, dijo, esto es casa de Dios. Él prometió, yo volveré y te levantaré un altar si me bendices. Dios le bendijo, pero olvidó esa promesa. Se acostumbró a Siquem. Siquem, vamos a ver que será la figura de este mundo. Y ahora todas las maldades que tenía Raquel también están en el corazón de su familia. Hermano mío, la paga del pecado sigue siendo una sola cosa, es la muerte. No podemos servir al Señor y a nuestros dioses sin que haya consecuencias.
No podemos servirnos a nosotros mismos y buscar la bendición de Dios, hacer nuestros propios planes y buscar que Dios nos acompañe a lo largo del camino. No es casualidad la miseria que Jacob y toda su familia ha llegado a vivir. No es casualidad. No es casualidad la rebeldía de Simeón y Leví hacia su padre. No es casualidad la deshonra de Dina, su hija. No es para nada cuestión del azar toda la amenaza hacia su familia. No es casualidad el peligro que Jacob ha traído a los suyos. Si se apartó del plan de Dios, si buscó hacer lo que era en su corazón correcto, dejando de lado sus promesas y el plan de Dios desde el principio, sube a Betel, siempre va a haber consecuencias. Y hermano mío, en Génesis 35, verso 1 dice, dijo Dios a Jacob, si Dios quiere salvar a esta familia de la vergüenza, de la muerte, tiene que empezar usando al varón de casa. Y esta es nuestra tercera lección. Raquel viene y dice, aquí Dios nos va a salvar. Sí se puede tener victoria. Los ídolos nos trajeron graves consecuencias. Nuestra vana manera de pensar también. Nuestra flojera para las cosas de Dios también. Nuestra rebeldía también nos trajo graves consecuencias. Pero sí es posible tener victoria sobre la codicia, sobre la avaricia, sobre las borracheras. Cualquier cosa que quite la gloria y honra de Dios y domine nuestras vidas. Sí es posible. Y Raquel nos dice, todo empieza cuando Dios habla. El verso 1 dice, dijo Dios a Jacob. Y hemos visto, hermano mío, que el mejor antídoto para el pecado en nuestra casa o contra nuestras maldades, contra la miseria en la que nosotros llegamos a vivir, es la palabra de Dios. La respuesta siempre es la palabra de nuestro Dios. Por eso una sola cosa mandó el Señor a lo largo del libro de Hechos, por ejemplo, tomando a sus discípulos, un solo mensaje predicaba el apóstol Pablo. No era sabiduría humana, no era ciencia humana, sino la palabra de Dios. El evangelio de Cristo Jesús. En Hechos 16 hay un hombre que se va a matar. Toma la espada y está a punto de clavarse dentro del corazón o dentro de sus entrañas. Él cree que no hay más salida. Y el mensaje hacia él es, no te hagas ningún mal. El hombre se acercó y pidió luz. ¿Qué debo hacer? La respuesta es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Tú y tu casa. La respuesta, hermano mío, siempre es el evangelio. Un hombre que se va a matar, ¿qué necesita? El evangelio. Una familia que se está desmoronando, ¿qué necesita? La palabra de Dios. Jóvenes que están viviendo en rebeldía, ¿qué necesitan? La palabra de Dios. ¿Cómo combatimos todos estos pleitos y contiendas que surgen en nuestros hogares? ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios. Si estamos en desenfreno, el adulterio entró en el hogar, la sensualidad está en los niños y en las niñas, y toda esta corriente inmoral está arrastrando a muchos jóvenes. ¿Qué necesitan estos jóvenes? Primero la palabra de Dios. Si de veras quiere hacer un bien en su hogar, necesita la palabra de Dios, la obra de la palabra de Dios, la llenura de la palabra de Dios. Necesitan disfrutar del poder de la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es poder para salvación. Es la palabra más segura. Es el método que Dios escogió para que nosotros podamos edificarnos. Yo no puedo edificar su vida, ni usted tampoco puede edificar la mía. Pero el Señor sí. Y nos dio su palabra para poder hacerlo. Mientras predicamos la palabra del Señor y nos llenamos de la palabra de Dios y somos varones de la palabra de Dios y tenemos familias llenos de la palabra de Dios, entonces tendremos una iglesia fuerte porque Dios en su gracia obrará. Mientras se predica la palabra de Dios, el Espíritu de gracia obra convenciendo de pecado, justicia y juicio. Mientras se anuncia la palabra de Dios, hay luz que llega al corazón desde los más pequeños hasta los más grandes. Mientras se predica la palabra de Dios, estos jóvenes tendrán esperanza, sabrán qué hacer frente a la tentación, sabrán lo que está bien y lo que está mal y aprenderán a decir, no, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Hermano mío, y en primer lugar llegó la palabra de Dios, note la Biblia en el verso 1, a Jacob. ¿Cómo tenemos victoria contra las terribles consecuencias? ¿Cómo saldrá Jacob de esta gran situación, de esta terrible situación? Su casa y él parecen ser destruidos. Primero Dios tiene que obrar en el varón de la familia. Dijo Dios a Jacob, si quiere traer esperanza a su hogar, ya hemos visto esto, no voy a repetir el mensaje. ¿Qué necesita ese hogar? Que ese varón sea el primero en disfrutar de la obra de la palabra de Dios. Sí, puede haber problemas en casa, puede haber discusiones, puede haber jóvenes rebeldes, puede haber pecado, inmoralidad, y muchos están pagando las consecuencias en su hogar, pero será de gran bendición
si hay un varón que empieza a escuchar la palabra de Dios. Dijo Dios a Jacob. El mensaje de Dios a Jacob fue personal. El mensaje de Dios a Jacob fue bastante expreso. Porque Dios le dijo qué necesita hacer este hombre. Y el verso 1 dice, levántate, sube a Betel y quédate allí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Cuán importante, hermano mío, yo no me cansaré de predicar esto, pero cuán importante que el varón de casa sea un hombre que entienda el plan de Dios para su vida y la vida de su familia. ¿Cómo empezó a salir Jacob a flote en medio de esta circunstancia tan penosa? Cuando la palabra de Dios llegó en su gracia, en su tiempo, en oportunidad, y Dios dio oídos a Jacob, y Dios le dijo, ya es tiempo, Jacob, levántate, deja de autocompadecer, deja de vivir así, lamentando las circunstancias, levántate. Cuando Dios dice a un varón, levántate, se va a levantar. Cuando Dios dice, levántate de tu lecho de su pecado, se va a levantar del lecho de su pecado. Si Dios habla a un varón y le dice, hey, levántate, cumple tu trabajo delante de los ojos de Dios, lo va a hacer. ¿Cuántas mujeres no están cansadas de ver a sus varones postrados en su maldad? Postrados en los negocios de este mundo. Postrados por sus debilidades hacia este mundo. ¿Cuántas mujeres no lloran y dicen, ¿hasta cuándo vas a vivir así? En tu miseria años no cambias. ¿Qué necesita ese hogar? Necesita un hombre de la palabra que se levante en el nombre de Dios, que sepa ir a Betel. Hermano mío, la determinación de subir a Betel empieza cuando Dios obra en el corazón de un varón. Qué difícil es tener a alguien que quiere venir a la iglesia y a otro que no. Por eso Dios dice, no os unáis en yugos desigual, porque siempre hay problemas. Uno quiere servir al Señor, domingo quiere ir a la iglesia, pero el otro quiere ir a divertirse, quiere jugar. Son serios problemas. Serios problemas. Qué difícil es cuando uno va a un lado y el otro va hacia el otro lado. Qué difícil es. Por eso el hogar está siempre dividido, porque no hay una sola dirección. No está el varón y su esposa en unidad, siendo una sola carne, cumpliendo el mismo propósito de Dios. No están diciendo, vamos nosotros a ir a Betel. Lamentablemente, hay muchas hermanas o hay muchas mujeres que tienen más disposición de saber cuál es el plan de Dios, la determinación de ir en pos de la voluntad de Dios que los varones. Ve tú, mujer, yo me quedo en casa. Ve y lleva a los chicos. Pero no es solo la responsabilidad de ella. Según Génesis 35, primero la responsabilidad de él. Él debe saber la importancia. Yo y mi casa serviremos al Señor. Sube a Betel. Si encuentra un varón con esta determinación, hoy es domingo, día del Señor, vamos a ir a Betel. Betel es la figura de la iglesia. Una de las primeras referencias de Betel encontraremos con Abraham, cuando llegó a este lugar y ofreció un altar a Dios. Esto está en la mente de Jacob. En ese lugar se edifica el altar. Allí se da la gloria y honra a Dios. Allí la misericordia de Dios se manifiesta. Allí Dios acepta el sacrificio. Ahí el Señor es glorificado. Necesitamos subir a Betel. Fácil es descender, pero a ver, asciende. Hay 40 kilómetros de Siquem a Betel. Pero aquí hay un varón que dice, no, yo necesito llevar a mi familia a Betel. Yo necesito llevar a todos los que están conmigo a Betel. Yo debo estar en Betel. No, ¿qué hago en Siquem tanto tiempo? No debería pasar tanto tiempo en Siquem. Yo prometí volver a Betel. Yo debo estar en Betel. Yo debo edificar el altar en Betel. Debo ser fiel a la casa del Señor. Debo meditar en su palabra. Debo llevar a los niños hacia Betel. ¿Qué hacemos en Siquem? Pero note la palabra de Dios dice, y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. ¿Qué varón de Dios? Amén. Cuando Dios habla de esta forma a un varón que sabe, debe levantarse, que sabe que debe subir a Betel, que sabe que debe morar allí en Betel, no en Siquem, en Betel, que aprenda a vivir en Betel, que aprenda a glorificar al Señor en Betel, que aprenda a servir al Señor en Betel, que aprenda a levantar su altar en Betel, que aprenda a buscar la voluntad del Señor en Betel, que aprenda a morar con los suyos ahí en Betel. Muchos vienen y van, buscan iglesias conforme a sus necesidades, gustos, colores. A mí me parece esto, a mí me parece lo otro. Pero aquí hay un varón que dice, no, yo sé cuál es el plan de Dios en mi vida, sé dónde voy a ir, yo sé por qué razón estoy yendo y sé que me voy a quedar ahí. Y luego dice Dios ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Esto también aprendió Jacob. Esta es la obra de Dios en Jacob. Y haz ahí un altar.
El altar, hermano mío, es una figura importante desde el principio. En Génesis podemos ver nosotros la primera referencia de un altar cuando Noé levanta un altar después del diluvio. Y a lo largo del Antiguo Testamento hay dos usos del altar. Primero, como lo hacían Noé y Abraham y Jacob y Isaac, todos los que van a venir después, era presentar los sacrificios pidiendo perdón por nuestras maldades y buscando el perdón de Dios. Por eso se consumía la víctima que se ponía sobre el altar. Normalmente era de piedra, de barro, pero se presentaba una víctima ahí. La víctima que Dios pedía era consumida por fuego y bendecía a Dios eso, ya ha sido perdonado. Pero también se presentaba el altar para ofrecer incienso. En el tabernáculo había varios altares, el altar de oro, el altar de bronce, había un altar de incienso, y todos con el mismo propósito, básicamente dos: para buscar el perdón de lo alto y para presentar incienso, adoración a nuestro Dios. Y las dos figuras del altar son buenas, porque aquí hay un hombre que sabe adorar a Dios, sabe presentar el altar, sabe edificar un altar, y no lo va a hacer a su manera, porque también había altar a los Baales. Los cananitas en estos lugares también tenían sus altares. Incluso en mismo Betel, más adelante, va a haber un rey tan perverso en Israel que va a levantar un becerro de oro, un altar a un becerro de oro en el mismo Betel. Y Dios nunca más va a bendecir a este hombre y a este lugar. Y desgraciadamente Betel no llegará a ser la casa de Dios, sino la casa de dioses. Así que, mi amado hermano, aquí hay un hombre que sabe adorar a Dios a la manera de Dios, que sabe cantar a Dios a la manera de Dios, que sabe presentar su vida como Dios lo estipula, que sabe glorificar el nombre de Dios, que sabe entrar a su presencia, sabe edificar su altar. Volviendo a las Escrituras, hermano, Génesis 35, verso 2, y aquí entramos a nuestro mensaje. Raquel nos está enseñando. Ella tomó los ídolos y nos enseñó las lecciones de esta idolatría. No se puede ver, están escondidos, pero sin embargo trae serios problemas. Nos mostró en primer lugar, nos mostró de dónde vino esos ídolos. Vino de su padre. Luego nos mostró la devoción a sus ídolos, cómo esos ídolos afectaron cada área de su vida. Pero ahora nos está mostrando cómo tener la victoria. Y la victoria empieza cuando la palabra de Dios llega primero a obrar en el corazón de Jacob, del varón, y luego llega a obrar a toda la familia. Verso 2. Aquí está nuestro mensaje. Entonces, que dice la palabra de Dios, Jacob dijo a su familia. Jacob no esperó mucho más. Dijo: es tiempo. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en pleitos y contiendas? ¿Hasta cuándo vamos a vivir en quebrantos? ¿Hasta cuándo voy a vivir en este terror de que yo y mi casa seremos destruidos? Aquí hay un hombre que se llenó de la palabra de Dios. No se llenó de los negocios de este mundo. No se llenó de la filosofía de este mundo. No se llenó solamente de su sabiduría. Él se llenó de la palabra de Dios. Se dio media vuelta. El corazón del hombre se llenó de las Escrituras y dijo: es tiempo de hablar a mi familia. Entonces Jacob dijo a su familia, note la palabra de Dios, la amplitud, y a todos los que con él estaban. Hermano mío, lo mejor que usted puede hacer para su hogar es predicar la palabra de Dios. Cuando decimos levanta un altar, estamos tomando todas estas figuras del Antiguo Testamento para establecerlos en nuestros hogares. No hay varones que sepan levantar altares en su casa. No estamos diciendo: ven, pon las piedras sobre piedra y presenta al menor de todos, sacrifícalo ahí. No, Estefano va a decir: no, ese tipo de altar no me gusta. Esperando a que la voz decía: no lo hagas, Darcy, no lo hagas. No, cuando la Biblia habla de presentar un altar, está diciendo: de un tiempo para el Señor en casa. Cada piedra es figura de un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Con sabiduría se edificará la casa. Proverbios 24:3. ¿De veras? ¿Quieres arreglar los problemas en casa? No lo vas a arreglar solo, hermano mío, a gritos, con dinero, buscando satisfacer las necesidades de tu familia. Pocos varones son tan consistentes y entienden de cómo levantar un altar en su casa. Aquí Jacob va a levantar este altar, hablando a su familia, pero ¿qué? La palabra de Dios. Jacob dijo a su familia: la responsabilidad no está en el pastor, la responsabilidad de su hogar está en el varón de casa. Jacob
dijo a su familia. No es el pastor, no es algún otro hermano entendido. No es que él le puso, vamos a escuchar una gran prédica de un gran predicador. No. ¿Qué necesita en primer lugar esa familia? Que el varón siente a su familia, abran la palabra de Dios a todos los que están en casa y ellos puedan escuchar el mensaje. Cuando el varón de casa dice, así dice Dios. Necesitamos que hombres hablen a su familia con pasión. Que digan, hijo mío, escucha el mensaje de Dios. Que hablen con amor, porque es para bien de ellos. Que hablen con autoridad, porque viene el mensaje de la palabra de Dios. Que también puedan predicar consistentemente. Hay muchos que empiezan bien, pero a lo largo de los días mengua este mensaje en la familia suya. Mire la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, rápidamente, hermano. Deuteronomio, capítulo 6. Qué poderosa porción de las Escrituras. Libro de Deuteronomio, capítulo 6. Vamos rápidamente. Deuteronomio, capítulo 6. La palabra del Señor dice en el versículo 5. Deuteronomio 6, verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es el Señor mandando desde el principio a las familias, especialmente al varón de casa. A Dios le importa la familia. El pueblo de Moisés, en el libro de Deuteronomio, son 2 millones. 2 millones. Imagínate ser pastor de 2 millones de personas, la congregación más grande que hay. 2 millones de personas. 2 millones de personas. ¿Cree que Moisés podrá lidiar con los problemas de 2 millones? ¿De 2 millones? ¿Cuántas familias hay aquí? Por eso Dios habló a Moisés para que hable al pueblo de Dios y a las familias, porque el pueblo de Dios se compone por familias. El mundo aborrece las familias, el mundo quiere destruir las familias. Dios buscó desde el principio salvar a la familia, pero Dios está diciendo, esta es la forma de hacerlo. Si tú amas al Señor, entonces repite estas palabras a tus hijos, estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Ese es el deseo del Señor, pero también es el deber del varón que está enseñando a su familia. Dios dice, repite esto, enséñale con amor, enséñale con pasión, enseña consistentemente, repite una y otra vez. No es mejor todos los días 10 minutos que un día 4 horas y luego dejarlo. Todo el mundo sabe la disciplina. En la disciplina está el éxito. Si se dedica a cualquier cosa durante media hora todos los días, con el tiempo llegará a ser exitoso. El japonés sabe el talento, la disciplina versus el talento, es la verdad. El problema es que no tenemos disciplina. Tenemos disciplina para muchas cosas. Llegamos temprano al trabajo para que no nos multen. Y tenemos que ir al colegio para que no tengamos problemas. Al colegio sí, ve. A la universidad, uy, sagrado, que faltes. Pero a la iglesia... Pero al enseñar la palabra de Dios en casa es cosa menor, cuando debería ser la más importante. Disciplina. Vez tras vez, diligentemente, abre la palabra de Dios. Llena a tus hijos de la palabra de Dios. Si usted puede ver el corazón de ellos, ¿de qué estaría lleno ese corazón? Puede ver el corazón de alguna niña, ¿de qué está lleno ese corazón? Puede ver la mente de un joven, ¿de qué está lleno esa mente suya? ¿Cuáles son los pensamientos que abordan el corazón de estos jóvenes? ¿Por qué no están llenos de la palabra de Dios? Si ve el corazón de un padre o de una madre, ojalá si fueran del Señor deberían estar llenos de la palabra de Dios, llenos de los pensamientos del Señor. De esa llenura podrán predicar. Dios dice, predica a tu familia, es tu trabajo, es tu responsabilidad. Enseñar lo que Dios demanda para que les vaya bien, para que confíen en el Señor, para que ellos no sean como nosotros, según Salmo 78, rebeldes, contumaces, para que no cometan los mismos errores que nosotros, para que no se vayan en algún momento como nosotros. Enseña la palabra de Dios. ¿Qué necesita este joven? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Qué necesita esta señorita para decir no a cualquier cosa que viene por ahí? La palabra de Dios. Necesita el carácter, necesita la sabiduría, necesita la fortaleza. Y ese es el trabajo que aparece en casa. No solo basta enseñar lo académico, lo necesario para la vida.
Ellos necesitan en primer lugar la palabra de Dios. Y volviendo a Génesis capítulo 35, hermano mío, el verso 2, hay 3 mensajes que Jacob está predicando a toda su familia. Hay 3 mensajes y aquí está nuestro mensaje hoy. En Génesis 35, perdón, a partir del versículo 2, mire los mensajes. Hay 3 mensajes que todo varón debe enseñar a su familia. Todo varón debe enseñar a su familia. Hay muchas cosas que usted enseña a su familia, pero si no ha enseñado estos mensajes, va a tener serios problemas con el Señor. ¿No está cansado de vivir en ese temor? ¿Seré destruido yo en mi casa? ¿No está cansado de la rebeldía de su familia? Dios dice, enseña a tu familia. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, nota el primer mensaje: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Les hace frío, mis hermanos? ¿Quieren que lo cerremos también? Ok. Miren la palabra de Dios una vez más. Quitar. Luego que dice el Señor, limpiaos. Luego dice el Señor, y mudar. Primer mensaje que Jacob predica a su familia. Jacob predicando a su familia. Este es el primer mensaje. Este es el primer mensaje. Si queremos tener victoria, ustedes deben aprender cuál es la condición que Dios demanda. ¿Qué espera Dios de cada uno de ustedes, hijos míos? ¿Puedes imaginar ese día Jacob? Calmó a todos. Todos están en problemas, discutiendo, peleando. Jacob estaba en un terror. Imagino a la esposa de Jacob, a Raquel, a Lea también asustada. Ahora vamos a morir, todos nuestros hijos pequeños también. Pero Jacob sentó ese día a todos y dijo, siéntense. Aquí hay un mensaje de parte de Dios. Primero quiero enseñarles esta gran lección. ¿Cuál es la condición que Dios espera en nuestra familia? ¿Qué es la bendición de Dios? Queremos la bendición de Dios. Pero Dios nunca va a bendecir el pecado. Es imposible. Él va a tener que contradecir su propia naturaleza para hacerlo. Dios no va a bendecir borracheras. Dios no va a bendecir adulterios. Dios no va a bendecir fornicaciones. Dios no va a bendecir rebeldía. Dios no va a bendecir mentiras. Dios no va a bendecir ladronadas. No puede bendecir nuestras vidas llenas de nuestros dioses y llenas de nuestras maldades. Él no puede bendecir. Por eso les enseña esto. Nota el verso 2. Dice, quitad, hijo mío. Esta es la condición. Hermano, no se puede andar en los caminos de nuestro Dios con ese peso que nos asedia, que se llama el pecado. En el libro de Hebreos 12, en el versículo 1, Dios espera que corramos la carrera, despojaos del peso que nos asedia, del pecado. Ninguno puede correr con ese peso. Y Dios dice, quitad. Hay una sola actitud hacia el pecado. Hay una sola actitud a los dioses de este mundo. Hay una sola actitud hacia la avaricia. Hay una sola actitud hacia la codicia, hacia los deseos desordenados, hacia el corazón lleno de mentira. Hay una sola actitud hacia los deseos de los ojos, deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Hay una sola actitud hacia la rebeldía. Y Dios dice, quitad, quitad, hijo mío, quitad. Hija mía, quitad la inmoralidad, quitad la sensualidad. Hijo mío, quitad tu rebeldía, quitad las fornicaciones, quitad la pornografía. Joven, hay una sola manera de enfrentar estos males, que aqueja el corazón de muchos. Ustedes ni se dan cuenta, como Labán no sabía acerca de Raquel y sus ídolos. Hay muchos padres que no saben las maldades de sus hijos y que podrían ustedes poner las manos al fuego por ellos, pero no saben que no son los angelitos que piensan. Hay muchos que se han llevado sorpresas con los años. Yo no sabía que mi hijo era un ladrón. Yo no sabía que mi hijo era un fornicario. Yo no sabía que mi hijo era un mentiroso. ¿Por qué no sabías? Supieron ocultarlo por mucho tiempo, pero Dios dice, esta es la única forma, quitar. No se puede jugar con ello, quitar. No se puede convivir con ello, quitar. La palabra quitar es cortarlo de raíz. El libro de Colosenses 3:5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y la palabra de Dios dice, ¿qué debe morir? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Verso 8. Pero ahora dejad también que dice, todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Quitar. Hay cosas que ya deben morir en su hogar. Pleitos también.
contiendas también, celos amargos también, quitar, quitar. Volviendo a la palabra de Dios, hermano, libro de Génesis capítulo 35, no solo Dios va a decir quitar, sino también limpiaos. Jacob está enseñando esto, esta es la condición, hijo mío, hija mía, no podemos vivir así, quitar, quitar, pero papá no puedo, pero mamá no puedo, pero hay familias que por años están llorando, diciendo no se puede vivir en paz, no se puede vivir en santidad, ¿qué hago? Conozco el clamor de una mujer que llora por su hijo, es un borracho, que cada vez que viene le pide plata y a la pobre le pega, y ya están años así. Puede ser que no escuche la voz incluso de esa madre que está llorando y sufriendo por la terrible circunstancia por la que pasa, y este hijo necio, pero sí puede escuchar aquel varón la voz de Dios. Mientras Dios le dice quitar, quitará. Es Dios quien tiene el poder, es Dios quien puede obrar, es Dios quien su gracia puede fortalecer a uno para que podamos despojarnos de esta maldad, reconociendo nuestra condición. Y Dios es el único que puede producir un arrepentimiento para vida. Pero alguien tiene que mostrar, esto no está bien, quitar, familia, quitar. Mire la palabra de Dios, luego dice, y limpiaos. La palabra aquí es purificarse, santificarse, apartarse de inmundicia, sin contaminación. Una vez que el Señor en su gracia nos permite quitar, y el que llevó todas nuestras maldades fue el Señor. El que quitó todas nuestras maldades y los puso sobre Él fue el Señor. El que pagó el precio por nuestra rebeldía fue el Señor con su sangre en la cruz del Calvario. El perfecto altar por el perfecto sacrificio y la perfecta obra. Mi amado hermano, limpiaos, limpiaos. Jacob está predicando a su familia. Salmo 51:2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Eso está también predicando Jacob a su familia. Basta ya de practicar el pecado, basta ya de vivir en maldades. Necesitamos que Dios nos limpie, familia, limpiaos. Lo que limpia es la sangre preciosa de Cristo. Vayamos a su presencia, imploremos el perdón de lo alto. Miremos su sangre preciosa y nos limpie. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en nuestra inmundicia, familia? ¿Hasta cuándo vamos a vivir en nuestras borracheras, familia? ¿Hasta cuándo, hijos míos, vamos a vivir en la sensualidad? Limpiaos, limpiaos. Jacob predicó también a su familia, Levítico 20, verso 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Hay uno que llegó, por favor. Hoy día también van a estar trabajando, pero elegí 11:30. Ahora, volvemos a las escrituras, hermano, libro de Génesis, capítulo 35. Note la palabra de Dios, luego que dice el verso 2, y mudad vuestros vestidos. No solo dijo quitar, no solo dijo limpiar, sino esta es la condición, hijo mío, mudar. Si Dios nos perdonó, si la sangre de Cristo nos limpió de toda maldad, si el Espíritu de gracia ahora mora en nosotros, ahora vamos a vivir en una nueva criatura. Vamos a revestirnos del nuevo hombre. Ya hemos quitado el viejo hombre y vivimos del nuevo hombre. Mire el libro de Colosenses 3:8, rápidamente. Colosenses 3:8 dice, una vez más, Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, note la Biblia, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Verso 11, Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Verso 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed, dice la palabra de Dios, agradecidos.
Hermanos míos, puede considerar el libro de Colosenses 3. Qué poderoso mensaje. Vestidos del nuevo hombre. Esto no se suscita por un esfuerzo humano. Dios tiene que obrar el corazón de sus hijos. Antes este varón se vestía de orgullo, ahora se viste de humildad. Se vestía de impaciencia, se viste de paciencia. Se vestía de inmoralidad, ahora el hombre se viste de santidad. Es la vestidura que Él tiene, es la vestidura de Cristo Jesús. Quitó atrás, tiempo atrás, ya esos deseos de su carne, esos hechos de su viejo hombre, pero el hombre ahora tiene una nueva vestimenta. No es Él viviendo, sino es Cristo en Él. Mi querido hermano, puede mirar esta mañana lo que Dios espera de nuestra familia. Puede considerar el mensaje de Jacob a su familia. Hijo, esta es la condición. No queremos religión. No queremos que finjas, hijo mío, hija mía. No queremos que un día en la iglesia, otro día en este mundo. No queremos que vivamos así, hijo mío. Quitad los dioses, limpiaos y mudad. Volvemos al libro de Génesis 35, hermano, verso 3. Rápidamente esta mañana. Nota el segundo mensaje. Cuando Jacob habla a su familia. Primer mensaje, ¿cuál es la condición correcta? Así tuvieron victoria, así. Hubo un hombre que se llenó de la palabra y buscó llenar de la palabra de Dios a su familia. Y les predicó el primer mensaje, hijo mío, es la condición que Dios espera. Pero nota el segundo mensaje, hermano mío, nota la palabra de Dios. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que yo he andado. Y el verso 4 dice, así dieron a Jacob, así. ¿Cuál es el segundo mensaje que Jacob predicó? Primero, Jacob predicó a su familia sobre la condición que Dios demanda. Quitar, limpiaos y mudar. Pero en tercer lugar, Jacob está también predicando a su familia sobre la adoración que Dios demanda. Hijo, no solamente debes saber cómo debes vivir delante de Dios y cómo logramos vivir esto a través de Cristo Jesús, pero hijo, también quiero mostrarte una gran lección. Raquel, debes aprender esta lección. Lea, debes aprender esta lección. Simeón, Leví, José, todos los que están conmigo deben aprender esta lección. Criados, concubinas, todos deben aprender esta lección. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Y levantémonos y subamos a Betel. Pocos padres pueden enseñar a su familia a adorar verdaderamente a Dios. Sí, no es suficiente enseñarles a venir a la iglesia. Es necesario enseñarles la condición que Dios espera. Mire, aquí hay una advertencia. Vamos al libro de Levítico capítulo 10, verso 1 y verso 3. Levítico 10, verso 1 y verso 3. ¿Conoce usted la historia? En Levítico 10, verso 1 y verso 3. Aquí hay una triste historia. ¿Recuerdas a los hijos del varón llamado Aarón, hermano de Moisés, sumo sacerdote en el tabernáculo? Nadab y Abiú. Levítico 10, verso 1 al 3 dice, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová, note la Biblia, en este altar del incienso, fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Más adelante le va a decir Dios, Aarón, ni llores por tus hijos. Era Aarón, hermano del gran profeta Moisés. Era Aarón, el gran sumo sacerdote en el templo de Dios. Y Dios igual mató a sus hijos, a Nadab y a Abiú. No les enseñó a acercarse a Dios correctamente. No les enseñó que el Dios al que vienen a adorar es un Dios que es 3 veces santo. Y que es un Dios que ha establecido ya en su palabra lo que debe de hacerse y lo que no debe de hacerse. ¿Qué presentó Nadab y Abiú? ¿Por qué razón Dios los mató? Porque presentaron fuego extraño. Simplemente algo que Dios les dijo que no hicieran. Simplemente ellos hicieron, pero hagamos como Caín, vamos a presentar nuestro sacrificio al Señor, vamos a traer lo mejor, vamos a hacer como lo creamos. Dios dijo no. ¿Sabe cuál es el más grande problema en las iglesias en nuestros días?
La religión. ¿Qué es la religión? Hacer las cosas a nuestra manera. Adorar a Dios a nuestra manera. Cantar a Dios a nuestra manera. Hacer las cosas delante de sus ojos, pero como nosotros pensamos, o tomando las maneras de este mundo, como llegó a vivir a Raquel, haciendo una fusión entre la religión a sus dioses y la adoración a Dios. Vamos a tomar ciertas prácticas y vamos a hacer nuestra religión. Voy a adorar a Dios. ¿Sabes cuál es el problema de todo eso? Es que están adorando a un Dios que no conocen, no entienden, que muchos han imaginado. Por eso, hoy domingo va a ser este día de resurrección. Va a ser el día más idólatra que hay en todo este año. Muchos están yendo a las iglesias adorando a un Dios que no es, que han coronado, que han imaginado. Hasta el día de hoy los mismos judíos han menospreciado a Cristo Jesús, porque no es un Dios que ha llegado a satisfacer las expectativas del pueblo judío. No es un libertador. Ellos querían un gran libertador, un caudillo que venga y los libere de los romanos. Este es nuestro rey. No querían un salvador, porque no reconocen la necesidad que tienen de un salvador. Y cuando muchos de ellos leen Isaías 53, yo tenía un amigo judío, pero cuando leía Isaías 53, de él decía, no, este es el pueblo de Dios, estos desechados somos nosotros. No querían entender que ese era el Mesías. Gracias a Dios llegó a conocer este varón a Dios, ahora es judío, mesiánico, bueno, ya. Pero un día todo judío entenderá esta verdad. La tercera parte, en este instante, hay alrededor de 5 millones, 15 millones de judíos. 5 millones llegan a ser algún día cuando ven al Cristo que lo traspasaron. Pero no son los judíos, las religiones de estos días menosprecian al Cristo de la Biblia. El libro de Isaías 53 dice, será como ese renuevo seco, esa raíz seca, que muchos van a menospreciar. Y honestamente, los religiosos de sus tiempos lo menospreciaron. En estos días menosprecian al Cristo de la Biblia, menospreciaron su origen. ¿Podría salir algo bueno de Nazaret, de Capernaum? ¿Podría salir algo bueno? Menospreciaron su origen, menospreciaron su ministerio, su vida. ¿Qué maestro va a ser? ¿Qué nos va a poder enseñar a nosotros? Pero también menospreciaron su muerte. Si es el rey, ¿cómo va a morir así en tal vergüenza? Todos saben que el que muere en un madero es maldito. Pero muchos tomamos la misma actitud estos días. Porque no hay un padre que pasó tiempo enseñando a su familia al Cristo de la Biblia. Hijo, hija mía, este es el Cristo de la Biblia. A este nosotros adoramos. Mira, conoce por qué lo menospreciaron. Conoce por qué está ahí en la cruz del Calvario. Mira por qué está pagando el gran precio, la ira de Dios sobre él por nuestra maldad. Aquí hay un varón de familia que está enseñando a los suyos a adorar a Dios. Para empezar, les muestra al Dios que él conoce, al Salvador que estuvo con él. En el verso 3 dice, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Jacob conocía a este Dios. No era una fantasía para él, no era una imaginación. Él sabía quién era este Dios. Él conocía a este Dios. Cuán grande era su Dios. Qué misericordioso ha sido su Dios. Cuán santo también era este Dios. Y por lo tanto tomó el tiempo de enseñar a su familia cómo adorar a este Dios. Mire Génesis 35, hermano. Note la palabra de Dios que debe aprender la familia para adorar a Dios. Verso 3. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Tres grandes cosas predica aquí Jacob a su familia. ¿Cómo vamos a adorar a Dios? Primero dice, levantémonos para ir a Betel. Familia, levantémonos. Jacob estaba tirado en su desesperación, y en Génesis 35, en el versículo 1, Dios le dijo, levántate Jacob, ya, basta ya. Cristo, cuando estuvo en su ministerio, en medio de nosotros, aquel paralítico dijo, toma tu lecho y anda, levántate. Aquel joven que estaba en su cajón, ya para punto de ser enterrado en esa ciudad llamada Naín, le dijo a la mujer, su madre, no llores. Tocó el féretro del joven y dijo, joven, a ti te digo, levántate, y se levantó. ¿Cómo vamos a adorar a Dios? Hay un padre en medio de nosotros que sienta a su familia y dice, hijo, así adoramos a este Dios, es el Dios de la Biblia. Hay que levantarnos. Levántense, familia mía. Levántense, hijos. Estos dioses que están entre ustedes
No podemos nosotros subir a la presencia de nuestro Dios con nuestras maldades. Levantémonos de nuestro orgullo, levantémonos del pecado que nos hace, levantémonos de nuestra frustración, levantémonos de nuestra propia autocompaciencia, levantémonos, hijo mío. Hay un estado para estar delante de la presencia de Dios. Si estamos levantados en vida en Cristo, si estamos levantados en la libertad que Cristo Jesús ofrece, hijo mío, para que la adoración sea real, para que la adoración sea verdadera, para que entendamos y podamos acercarnos al Señor. Nuestra condición debe ser diferente, hijo mío. Levantémonos. No podemos adorar a Dios y en la misma penosa condición siempre. Levantémonos. Mire 1 Pedro 4, versículo 3. Rápidamente, hermano. 1 Pedro 4, verso 3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias y embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El apóstol Pedro dijo: baste ya, no más. Es lo que está diciendo el varón de Dios, Jacob. No más, hijo mío, basta ya. Levantémonos, levantémonos. Mire Salmo 113, verso 5. Salmo 113, versículo 5. Note la palabra del Señor, hermano mío. Salmo 113, versículo 5. La palabra de Dios dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla al mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Hermano, ¿qué quiere su familia? ¿No quiere verdaderos adoradores que sepan acercarse a la presencia del Señor? Pero esta obra solo puede producir Dios. Hijos, levántense, levántense. Él es el que levanta. Él es el que hace aquel, como dice la Biblia, del polvo al pobre. Nos levanta del polvo, aún pobres y menesterosos, pero nos alza del muladar. Él fortalece los pies más débiles. Él endereza las sendas más desviadas. Él es el que puede hacer que estos pies te mantengan firmes. Levántense, levántense. No para ir a los dioses de este mundo, sino para ir a la presencia de nuestro Dios. Verso 2, Génesis 35, verso 3. ¿Qué más sigue predicando este varón? ¿Cómo vamos a adorar a Dios? Tenemos que levantarnos en una nueva vida, en un nuevo corazón. Es Dios quien tiene obrar, hijo. Mira al Señor, Él es el que hace. Pero en segundo lugar nos toca subir a Betel. Subir a Betel. Mire Génesis 35, 3. Y levantémonos, note la Biblia, y subamos a Betel. Hermano mío, aquí hay un gran mensaje para nuestra familia. Ojalá que haya varones que enseñen a su casa a orar, a levantarse, a venir a la presencia del Señor, pero que también enseñen a su familia a subir a Betel. Betel otra vez es la figura de la casa de Dios, también es la figura de la iglesia, también la figura de la voluntad de Dios. Es el lugar donde Dios es honrado, es el lugar donde Dios es glorificado, es el lugar donde podemos nosotros servir a nuestro Dios. Aquí hay un hombre que dice: a pesar de todo lo que sucede, hijo mío, vamos a Betel. Vamos a levantar e irnos para este mundo. Vamos a levantar e ir tras el deseo de nuestro corazón. Si no, vamos a ir a Betel. Hay 40 kilómetros desde Siquem hasta Betel, y todo es cuesta arriba. Oh, es fácil descender, hermano. Es fácil descender. Pero ahora asciende nuevamente. A ver, vuelve nuevamente. Ahora trae a toda esta tu familia. Dina ya está con deshonra, sus hijos están en rebeldía. Pero Jacob dice: vamos a Betel. Toda esta determinación, hermano, parte de la familia. Parte de... Dios dio algo al varón de su hogar. A diferencia de los que están con él, se llama autoridad, proviene de Dios. Esa autoridad viene con mucha responsabilidad. Hay privilegios, sí, pero hay responsabilidad. Pero este varón entiende eso. ¿Para qué va a usar esta autoridad? Para ir a la casa de Dios. Dijo: no tienes opción. Vamos a la casa de Dios. Vamos a adorar a este Dios. Pero qué difícil, hoy domingo podemos descansar, hoy domingo podemos jugar por ahí. Pero vamos a la casa de Dios. Subamos a Betel todos los días, diligentemente, cada servicio, domingo en la mañana, domingo en la noche, miércoles. Vamos a la casa de Dios. Va a haber campañas. Vamos a la casa de Dios. Porque es importante, hermano mío. Sí, cada uno en su hogar edifica su familia. Pero aquí son confirmados.
En la casa de Dios escuchan la palabra de Dios. En la casa de Dios dan la gloria a Dios. En la casa de Dios escuchan el mensaje y el llamado del Señor. En la casa de Dios participan del ministerio de la alabanza. Oh, gloria a nuestro Dios. Cualquier otra cosa que Dios nos permita, pero es en la casa de Dios. Vamos a Betel, hijo mío. Vamos a Betel. Note la palabra de Dios. Salmo 122, verso 1. Jacob enseñando también esto a su familia. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. ¿Qué más predica Jacob? ¿Qué más predica Jacob a su familia? Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que el día se acerca. Mire cómo Dios está enseñando a Jacob. Y Jacob está enseñando a su familia no solo la condición que Dios espera, sino la adoración que Dios espera. Vamos a levantarnos, hijos, para ir a Betel. Vamos a levantarnos, familia, pero vamos a subir a Betel. Vamos a la casa de Dios diligentemente. Vamos a Génesis 35, hermano mío. Génesis 35, y vamos a ver esta última parte del segundo mensaje. Génesis 35, y note la Biblia ahí, verso 3. Y levantémonos y subamos a Betel, que significa la casa de Dios, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Jacob está enseñando a adorar a su familia. Levántate, hijo mío. Le está mostrando la importancia de llegar a Betel. Vamos a subir a Betel. Pero Jacob también les está enseñando el propósito de estar en Betel. ¿Cómo vamos a hacer esto? Edificaremos, dice la palabra de Dios, verso 3, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Ahora les voy a enseñar a adorar a Dios. Por mucho tiempo han vivido tras sus dioses ajenos. Raquel, esposa mía, años, durante todos estos años, a pesar de lo terrible que nos fue, sigues guardando esos terapines en tu corazón. No podemos adorar a Dios así. Tenemos que levantar el altar que Dios espera. No podemos adorar a Dios así. Vamos a Betel. Y el verso que hemos leído dice: y haré allí altar a Dios. Nota la determinación de ese varón y el mensaje que predica a su familia. Haremos allí altar, familia. Haremos allí altar. Allí, en Betel. El Señor recibe la gloria y la honra en la iglesia. Efesios 3:21. Dijo: vamos a adorar a Dios, no a los hombres. Haré allí altar al Dios, dice la palabra aquí, al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Allí haremos altar. Allí vamos a glorificar. Una vez más medita en la figura del altar. Jacob está enseñando: es necesario levantar un altar. Primero hacia Dios. Vamos a dar la gloria y honra a Dios. Necesitamos el perdón de lo alto. La figura del altar es para poner la víctima allí. Se armaba de piedra como lo hizo Abraham. Así que es la figura de Cristo Jesús muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a reconocer la obra de Cristo allí. Vamos a mirar lo que Cristo hizo por nosotros allí. Y no solo mire un momento ese altar. Mire la cruz del Calvario, el altar donde Cristo mismo se subió, donde Cristo mismo fue sacrificado, donde la sangre preciosa de Él fue derramada y donde el Señor mandó fuego y consumió con su ira a su propio Hijo y le fue acepto y le fue agradable. Hagamos ese altar. Reconozcamos la obra de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. No solamente su padecimiento y su muerte, sus sacrificios, ese sacrificio sustitutorio, vicario por nosotros en la cruz del Calvario, sacrificio expiatorio por nuestras maldades, sino que también contemplemos cómo el Señor, como hoy, resucitó y nuestro Redentor vive, y demos gloria y demos honra, pero también hagamos lo siguiente. Vamos al libro de Romanos 12, hermano, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. La palabra de Dios dice: si entendemos el sacrificio que hizo Cristo Jesús en ese altar de la cruz por nosotros, entonces, hijos, vamos a corresponder a ese sacrificio. Romanos 12, verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Muy bien. Que es vuestro culto racional. Hijos, es la forma de corresponder. Vamos allí. Allí vamos a servir al Señor. Ahora nosotros somos ese sacrificio vivo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, al servicio de nuestro Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mi vida es una alabanza. Mi ministerio es una alabanza. Mi familia será una alabanza. Es un culto de adoración para gloria y honra a Dios. No solamente Jacob le está enseñando a cantar en la iglesia, a
a orar en la iglesia, a servir en la iglesia, sino nos está enseñando a servir con todo su ser al Señor. Mi vida está aquí, hijo mío, tu vida. Hijo, si vas a ir a la universidad, sirve al Señor. Si vas a trabajar ahí, sirve al Señor. Ora por la voluntad de Dios. No vayas tras solamente el dinero. No vayas solamente tras una oportunidad laboral. No te muevas nada más por un gusto o por un joven o una señorita, sino el plan de Dios. Tu vida en ese altar, hijo mío. Tu vida en ese altar, hija mía. Estás en las manos de ese Dios. Después que has disfrutado de la gran obra de misericordia, ahora toda tu mente, tu cuerpo y tu ser está puesto en ese altar para la voluntad de Dios. Ahora esa vida debe ser de olor fragante a nuestro Dios, porque es la vida de Cristo en nosotros. Y nota Génesis 35, verso 3, y dice: y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Finalmente, con esto terminamos. Hay un mensaje más que Jacob predica a su familia. Tres mensajes que todo varón debe enseñar en su casa. Primero, la condición que Dios es. Me dijo, no vamos a vivir más en borracheras, pleitos, contiendas, enojos, así, quitad, limpiad y mudaos. Quitad, limpiad y mudaos. Luego les enseñó cómo vamos a adorar a Dios. Levántate, hijo, necesitamos ir a Betel. Sube a Betel, hijo mío, y allí aprende a hacer altar. Pero en tercer lugar, mire lo que Jacob está enseñando a su familia. Génesis 35, 3. Y ha estado conmigo, pero antes dice, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. La primera vez que Jacob está haciendo altar en Betel, está huyendo de la ira de su hermano Esaú. Jacob llega ahí cansado, se duerme, pero de pronto ve los ángeles subiendo y bajando, y recibe, y él hace una promesa ahí del Señor: si le vuelve a traer ahí, le va a edificar un altar. Dios le prometió que así sería. Es tiempo de cumplir esa promesa. Pero aquí Jacob está presentando algo. Está mostrando algo más a su familia. No solo la condición que Dios demanda, no solo la adoración que Dios demanda, sino el testimonio que Dios demanda. Aquí Jacob muestra en el versículo 3, hermano mío, un poderoso testimonio de Dios a su familia. Pocos padres quizás pueden decir esto: hermano, medite un momento en esta verdad. Ya vamos a estar concluyendo. Medite en esto. ¿Cuál es el testimonio, hermano, que usted predica de Dios a su familia? No estoy hablando solo de decir, no, sí creo en un Dios, hijo mío. Sí, todos los creo. Sí, hay un Salvador que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero ¿qué ha hecho en su vida ese Dios? ¿Es real ese Dios en la vida suya? De tal forma que sus hijos puedan decir: yo quiero servir al Dios de mi padre. Yo quiero servir al Dios de mi madre. Yo quiero la bendición de ese Dios. Así como ese Dios bendijo a mi padre, yo también quiero esa misma bendición. Pero si hay un padre que viene a la iglesia, lee la palabra de Dios entre nosotros, participa entre nosotros, pero delante de sus hijos no muestra a Dios, sino muestra primero su enojo, su ira, su contienda, sus deseos por este mundo, sus borracheras, o simplemente tirado al negocio de esta vida, y el Señor al final, ¿qué Dios va a predicar a sus hijos? El mismo Dios que usted ha creído y ha puesto y ha coronado bajo sus concupiscencias, es el mismo Dios que sus hijos van a seguir. ¿Cuál es ese Dios en la vida suya que sus hijos han llegado a conocer? Jacob dice: a pesar de todo, yo quiero predicarles a este Dios, que es no cualquier Dios, es mi Dios. Es mi Dios. Si hay Dios, todo el mundo habla de un Dios. Todos están buscando a Dios. Pero será nuestro Dios. Conocemos al Dios de la Biblia. Conocemos al Salvador derramando su sangre en la cruz del Calvario. Hoy lo vemos sentado a la diestra del Padre en poder y gloria. Pero será nuestro Dios. Pero será nuestro Salvador. ¿Cuál es el testimonio que usted puede dar de ese Dios en su vida? Mire lo que Jacob dice. En primer lugar, es el Dios que dice que me respondió en el día de mi angustia. Hijo mío, aquí hay un poderoso testimonio de mi Dios. Este no es cualquier Dios. No son los dioses que ustedes veneran, Raquel. No son los dioses que tienes tú ahí de amuleto. Sino, este Dios es un Dios que me escucha. Esto es un Dios que me responde. Este fue un Dios que me salvó en el día de mi angustia. Es un Dios real en el día de mi angustia. Es un Dios lleno de gracia en el día de mi angustia.
Es un Dios lleno de promesas en el día de mi angustia. Este es el Señor. Mis ojos lo han visto. Mi corazón se ha acercado a Él. Este Dios es real. Su palabra es real. Sus promesas son reales. ¿Cuántas veces mi Dios no me ha salvado en el día de mi angustia? Mi amado hermano Jacob tenía un poderoso testimonio sobre su Dios. Por eso empezamos esta tarde leyendo la historia de Job. En el libro de Job, capítulo 19, el versículo 25, la Biblia dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Qué consolación para un hombre lleno de circunstancias tan penosas, enfermo, su esposa lo dejó, ya sabe la historia, murieron todos sus hijos, perdió todo lo que tenía. Encima tiene 3 amigos suyos que más bien se convirtieron en sus enemigos. Están buscando que Jacob cacabile y maldiga a Dios. Pero algo sabía Jacob. Algo sabía Job. Yo sé que mi Redentor vive. Si estoy en angustia, mi Redentor vive. Al fin se levantará. Él me responde. Él está conmigo en medio de la angustia. No es solamente una confianza de boca hacia afuera, es realidad. Mi Redentor vive. Este es el Dios que me responde. Mi Dios no es muerto. Tiene ojos y ve, tiene oídos y escucha. Y estoy en sus manos. Es el Dios que me respondió en mi angustia. Vuelva a la palabra del Señor, hermano mío. Vuelva a la palabra de nuestro Dios. Libro de Salmos 18, el versículo 2. Jacob predica esto también. Salmos 18, 2. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Todo varón de Dios un tiempo dio testimonio de ese Dios en el día de su angustia. Sí, hermanos, llega el día de angustia. Llega el día de angustia. Ahí se verá el Dios al que usted sirve. Muchos se van, se alejan los problemas. Otros se refugian en dinero, trabajo, alcohol, qué sé yo, en religión. Pero Jacob, no. Este es el Dios que me salvó en el día de mi angustia. Es mi escudo. ¿Qué testimonio? Este no es Dios, es mi Dios. El Dios de la Biblia es mi Dios. Este Señor es mi Señor. Y su familia sabe. ¿Por qué papá no es borracho? Porque Cristo es su Señor. ¿Por qué papá va temprano, fielmente a la iglesia? Porque Cristo es su Señor. ¿Por qué papá ama a mamá y la respeta y la honra y la trata como el vaso más frágil? Porque Cristo Jesús es su Señor. Sabemos quién es el Dios de papá. Y sabemos cómo ese Dios le salvó en el día de su angustia. No fue el dinero, no fue los bancos, no fue los contactos, no fue su astucia, sino fue el Señor que le salvó. Pero hay un testimonio más. Libro de Génesis 35. Con esto acabamos, hermano mío. Note la palabra de Dios, dice así: y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Qué testimonio? No solo es mi Dios, no solo es el Dios que me respondió en mi angustia, sino es el Dios que ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Qué tal? Hay mucho mensaje aquí, hermano, pero hijo mío, conoce a este Dios. Vamos a adorar a este Dios. Mira, este Dios. El único Dios que sus hijos conocerán, hermano mío, la realidad de ese Dios será el Dios que usted muestre con su vida. Pero el Jacob dice: ¿ves todo el camino que hemos andado? A pesar de todo, desde que salí de casa, desde que llegué aquí con Labán, estoy volviendo hacia Betel y ahora voy otra vez a la tierra de mis padres. Todo este camino Él ha estado conmigo. Ha estado, aunque me quedé en Siquem, su gracia y su misericordia me levantó y nos está sacando, hijo mío. Es un Dios que está conmigo. Es un Dios que está por nosotros. Es un Dios que está con nosotros. Es un Dios que está en nosotros. Hay un camino más por recorrer, sí. A pesar de enfrentar a Esaú, Dios ha estado conmigo. En Siquem, Dios ha estado conmigo. Vamos a volver a Betel, Dios estará conmigo. Jacob luego va a ir a la tierra que Dios le está prometiendo. Dios está conmigo. ¿Puede ver esa realidad, hermano mío? La familia suya en la vida del varón de casa. No, Dios está con este varón. Todo el camino que ha andado es Dios. Jacob, ¿acaso era alguien de admirar? Desde su nombre se llama el que miente, el que estafa, Jacob. Jacob, pero sin embargo Dios ha estado con él.
Ha estado en su camino, en su estilo de vida, ha estado presente. Siempre este es mi Dios, hijo mío, el que nos ha salvado. Me ha salvado vez tras vez. Y cuando vemos el final de la historia de este varón y lo vemos a la luz del Nuevo Testamento en el libro de Hebreos 11, hay una sola cosa que Dios quiere que veamos de Jacob, de todas las cosas. La Biblia dice en el libro de Hebreos 11 que Jacob, apoyado en su bordón, bendijo a los hijos de José. De todas las historias de Jacob, solo se mira eso en el libro de Hebreos 11. ¿Por qué? Porque hay un hombre que Dios quiere que pueda mostrar que a pesar de lo que él era, Dios ha estado con él. No ha andado solo, ha ido apoyado en ese bordón. Y quiere que veamos el final de ello, nada más. Igual, bendiciendo a su familia, diciendo, hijos, el Dios que ha estado conmigo, quiero que ande ahora con ustedes. Es el legado más grande que un padre puede dar a su familia. Cuando ves a lo largo de la palabra de Dios, aquí hay un hombre que se identifica con el Dios de la Biblia, y verás que habrá un Dios de la Biblia que se identifica con un hombre llamado Jacob. ¿Has escuchado la expresión el Dios de Jacob? ¿Por qué no dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac? Más perfectos que Jacob, pero es el Dios de Jacob. Tampoco dice solo de Israel, sino de Jacob. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que era este hombre, este simple hecho de identificarse Dios, Dios está predicando su gracia. A pesar de lo que es este hombre, he sido su Dios. Yo lo salvé, yo lo rescaté, yo lo redimí, yo lo establecí, yo lo sé. Es mi hijo. Mi amado hermano, ¿qué tal mensaje? Jacob dijo a su familia. ¿Cuál es el mensaje que está predicando a su familia? Ha enseñado la condición que Dios espera. Ha enseñado a su familia a adorar a Dios de la manera correcta en Betel, a darle gloria y honra, a edificar altar. Enseña a su familia, da un testimonio de acerca de quién es el Dios de la Biblia en su vida. Vamos a terminar en oración. Hermano, gracias por su tiempo. Padre, te agradezco esta mañana. Gracias porque nos has dado el privilegio de meditar en tu poderosa palabra. Gracias por los hermanos que han llegado, porque están aquí en el segundo, tercer piso y en el primer piso. Padre, perdónanos, Señor, nuestras faltas, iniquidades. Conoces nuestro mensaje a nuestra familia. A veces les enseñamos a odiar, les enseñamos a robar, a mentir, a estafar. ¿Quién te enseñó? Predicaste a Adán. ¿Por qué hiciste estas cosas? ¿Quién te enseñó? Oh, Padre, levanta varones en esta iglesia que enseñen a su familia tu palabra con amor, con pasión, con diligencia, con propósito, a presentarse delante de ti, a adorarte y a dar un testimonio poderoso de quién es el Dios, nuestro Salvador. Gracias por estar con nosotros estos días, Padre. Bendícenos de aquí en adelante. Seguiremos congregando de esta forma, mientras los trabajos se hacen paralelamente. Será bonito ver lo que vas haciendo. Pero no nos dejes, Señor. Eres el Dios que ha andado con nosotros hasta hoy. Y puedes identificarte con Jacob, puedes identificarte con cada uno de nosotros. Sé nuestro Dios. Si hay que no te conoce, Padre, puede venir a Cristo Jesús y ser salvo. El Evangelio llegue a él. Mirad a mí, sed salvos. En Cristo te ruego. Bendícenos. Amén.